Dios le bendiga, sean todos bienvenidos a esta noche de jueves de estudio bíblico. La Iglesia Hispana Bautista Guilford les saluda a cada uno de ustedes, los miembros, familiares y amigos que nos visitan a través de este medio de comunicación. Así de que sean todos bienvenidos y tengan una tarde bendecida. ¿Qué tal si nos acompañan a una lectura bíblica ya en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Si usted no tiene una Biblia, ahí en su pantalla aparece el texto bíblico. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8, dice lo siguiente. Leemos la santa y bendita palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Preciosas palabras de ánimo del apóstol Pablo a uno de sus grandes y amados discípulos, como fue Timoteo. Palabras prácticamente de despedida, pero no con tristeza, sino con alegría, pero haciendo un encargo a su discípulo que iba a quedar en esta tierra y que fue un gran discípulo como Timoteo, que se mantenga firme en la palabra, en la sana doctrina, porque vendrán tiempos, dijo. Y sí que tenía razón el apóstol Pablo, y esos tiempos han venido, donde hay tantas cosas fuera de orden, tantas cosas que no son bíblicas y que se están viendo dentro del ámbito
religioso, pero nosotros, hermanos, debemos tomar este consejo del apóstol Pablo también con mucha seriedad, siendo sobrios, atentos a cumplir el ministerio de evangelizar a todas las personas que estén a nuestro alcance, pero también de mantenernos firmes en la fe, peleando, dice, esta buena batalla de la fe sin desmayar, amén. Y como se nos enseñaba el día domingo, ¿cierto? Debemos dedicarnos a orar más, amén, y eso es importante que lo afirmemos, queridos hermanos. Así de que acompáñenme en esta noche a orar y pedirle al Señor pues que nos dé la gracia para continuar en esta batalla de la fe. Amantísimo Padre que estás en los cielos, bendecimos y santificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo que nos das a través de estos escritos del apóstol Pablo a Timoteo. Consejos muy serios, muy pertinentes también para nosotros y para todas las épocas, Señor. Padre, de permanecer firmes en la fe, Padre, serios en el estudio de la palabra, en la sana doctrina, Señor. Confiando, Padre, en esta batalla de la fe que tú estás con nosotros y que tú no nos has dejado solos, Señor. Nos has dejado tu Espíritu Santo como guía, maestro de tu iglesia, Señor. Nos has dejado las preciosas escrituras, Señor. Nos has dejado tu iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor, para ser mutuamente edificados y fortalecidos en la fe, Señor. Padre, estos tiempos que el apóstol Pablo dijo que vendrían, de que ya no sufrirían la sana doctrina, sino que la gente se iría a través de fábulas y a través de huecas sutilezas y filosofías, Señor. Este tiempo es el que se está viviendo, Señor, donde, Padre eterno, vemos de que la fe se está dejando a un lado por seguir la corriente de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos misericordia, Señor, pues nosotros no podemos estar firmes por nuestros propios conceptos o nuestras propias fuerzas. Necesitamos de tu gracia, de tu bendición, de tu prosperidad espiritual en nosotros, Señor, para continuar esta batalla, Señor. Vestidos de toda tu armadura, Señor, que es la palabra de Dios. Así que, Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos de nuestra iglesia local, pero también de las iglesias alrededor del mundo, Señor, porque hoy mismo, Señor, hay muchas iglesias alrededor del mundo que están siendo perseguidas por tu santo nombre, están siendo perseguidas, torturadas, Señor, y ellos están manteniéndose firmes, Señor. Ayúdales, Señor, porque están involucrados niños, jóvenes y adultos por igual, Padre, en esta batalla que estamos teniendo, Señor. Te suplicamos, Padre, ayúdanos, edifica tu iglesia, Señor, haznos fructificar, Señor amado, para poder estar firmes contra las acechanzas del maligno, Señor. Te suplicamos que siempre que abramos tu santa palabra, Señor, seas tú dándonos el entendimiento de comprender tus escrituras, Señor, y sobre todo la gracia en nuestros corazones para poder vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Señor. Por lo demás, Padre, queremos encomendar en tus manos este precioso estudio de este Evangelio según Juan, Señor, en el cual hemos sido ricamente bendecidos, como todos los libros que a través de los años, Señor, en nuestra iglesia local hemos tenido la oportunidad de estudiar por tu buena voluntad, Señor. Fructifica, Señor, bendice y que sea, Señor, todo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Así que encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, este es el estudio número 4 del Evangelio según Juan y es el último estudio. Si Dios lo permite, pues si continuamos con vida, continuaremos con el libro de los Hechos, pero hoy tendremos la finalización del Evangelio según Juan. Y hemos estado mirando algunas cosas, solo para hacer un recuento brevísimo. El propósito del libro. Recordamos este propósito en Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito, dijo el apóstol Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Así que este es el propósito por los cuales estos 21 capítulos del Evangelio han sido escritos, para que creamos que Jesús no solo fue un buen profeta, fue Él el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios. Ese fue el propósito. Y también vimos en el primer estudio la deidad de Jesús. El apóstol Juan intencionalmente entra con una declaración poderosa que aquel verbo Jesús
era en el principio y estaba con Dios y Él era Dios. Mostró su eternidad, mostró la personalidad de que Cristo no era simplemente un poder, sino que era una persona, y mostró su divinidad. Así de que, qué declaración preciosa en Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Para destruir cualquier otra opinión, hermanos, da esta declaración tremenda. También en el estudio número 2 vimos las declaraciones de Jesús, esas famosas declaraciones de yo soy, diciendo yo soy Dios, aquel que Dios le dijo a Moisés, ¿cierto? Yo soy el que soy. Aquí Jesús viene y se hace igual a Dios porque Él era Dios. Y esto, claro, estas declaraciones les dieron grandes problemas a nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos lo odiaban a tal manera porque se hacía igual a Dios. Y Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Todas estas declaraciones tenían que ver en el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos, con referencia a nuestra salvación. Todas estas declaraciones tenían que ver en que Él es nuestro Salvador y solo Él puede salvarnos. También vimos en el estudio número 3 las señales de Jesús. Estas señales se hicieron con un propósito de que la gente pueda creer de que Él era el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios, y cómo Él convirtió el agua en vino. ¿Se recuerdan? La curación del hijo del oficial del rey, la curación en el estanque de Betesda, la alimentación de los 5,000. Jesús anda sobre el mar, y también la curación de un hombre ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Fueron tremendas señales. Y por supuesto, aunque eran dadas para que el pueblo crea que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios, muchos no creyeron. Y en el estudio de hoy vamos a entender por qué muchos creían y otros no creían. Así que, si Dios lo permite, pues esto es lo que haremos en esta noche, y que el Señor nos dé la gracia. Este cuarto estudio, queridos hermanos, entonces vamos a estar estudiando las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Las doctrinas de la gracia están en toda la Biblia, queridos hermanos, pero hoy vamos a enfocarnos en el Evangelio de Juan. Si hay un tratado teológico, un libro que hable de la teología y de la doctrina de la gracia, es el Evangelio de Juan, juntamente con otra preciosa carta como fue la carta a los Romanos, esa carta deliciosa que estamos estudiando los días domingos, ¿cierto? En las predicaciones. El libro de Romanos es otro tratado teológico maravilloso. Con estos dos libros, hermanos, nosotros podemos ser grandemente bendecidos. Y ahí están. Y quiero que usted abra su Biblia conmigo un versículo rápidamente ahí en Oseas, capítulo 14. Oseas, capítulo 14. Y quiero que veamos algunos versículos del Antiguo Testamento para sacarnos a veces esa idea que las doctrinas de la gracia es algo que apareció allá en el tiempo de la Reforma. Y ya vamos a explicar esto un poco en detalle. Pero Oseas capítulo 14, versículo 4 dice lo siguiente. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. De pura gracia. Ahora, la gracia la vemos, hermanos, desde Génesis. Adán y Eva merecían morir, porque eso era la paga del pecado, era muerte. Merecían morir, pero Dios los perdonó, aplicó gracia sobre ellos, y vemos a través de todo el Antiguo Testamento la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí más adelantito, el libro de Jonás. El libro de Jonás, capítulo 2. Libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9. Este salmo que canta Jonás dice lo siguiente, Jonás capítulo 2 versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y eso es lo que queremos enfatizar hoy, hermanos, que la salvación es de Jehová. Las doctrinas de la gracia, hermanos, aunque sí se dieron a conocer en una forma muy fuerte en el tiempo de la Reforma,
pero ellos no fueron los que inventaron las doctrinas de la gracia. Ellos no fueron los que trajeron la doctrina de la gracia. Las doctrinas de la gracia están escritas en la Biblia, hermanos. Y lo que pasa es que en la Reforma se trajeron de nuevo a la luz, a establecerse como un fundamento dentro de la iglesia. Así de que es importante que nosotros podamos, como la iglesia protestante, o como nos llaman, ¿cierto?, la iglesia católica romana, los apartados, entonces debemos saber por qué nos apartamos. Y una de estas cosas son las doctrinas de la gracia. Así de que eso vamos a estar estudiando. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? Son 5 puntos, son muchos más de estos 5 puntos, pero se resumen en estos 5 puntos principales. Y la primera es la depravación total, y vamos a estar explicando qué significa estos nombres: la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Estos son los 5 puntos principales que encierran las doctrinas de la gracia. Ahora, por supuesto que estas doctrinas muchas veces, como fue en mi caso cuando yo las escuché por primera vez, me hicieron echar chispas. Quería yo salir a echar fuego por todos lados porque no podía yo entender estas situaciones, y ya vamos a ver por qué, especialmente con la segunda, la elección incondicional. Para mí fue un gran golpe, porque entonces dije, ¿cómo puede ser que Dios sea injusto? Así de que una de las cosas que me propuse entonces fue derribar este tipo de doctrinas, y me metí a estudiar, y entonces fue ahí donde me di cuenta que el que tenía la mente errónea era yo. Dios no se equivoca en su palabra, queridos hermanos. Así que vayamos a estudiar las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Ahora, voy a estar mostrándole en la pantalla, queridos hermanos, todos estos versículos. Yo sé que a usted le gusta tomar nota, pero hoy quiero pedirle que no las tome. Usted va a tener esta grabación en su teléfono, esta prédica, y usted puede revisarlas después de ir y estudiar y sentarse como los debería y confirmar y profundizar en ello. Pero hoy quiero que me preste atención al presentar cada uno de estos versículos y no se me distraiga tomando notas. Yo sé que esto no es lo regular que un predicador dice, ¿cierto? Pero por razón de que es mucha información, muchos versículos, y usted los va a tener en la pantalla, entonces nos permita tener 100% nuestra atención. La primera de estas doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan es la depravación total. Y como usted ve ahí en su pantalla, tenemos aquella imagen del valle de los huesos secos. Hermanos, si hay un relato bíblico en el Antiguo Testamento que habla de la condición del hombre, es el valle de los huesos secos. Estaban ellos completamente secos, muertos, hermanos. No había ninguna posibilidad de que usted le hable a estos huesos y ellos puedan responder a un llamado. Y eso es lo que es la depravación total, y vamos a explicar esto enseguida. ¿Qué es la depravación total? Primeramente quiero enfatizar, queridos hermanos, que no significa que nosotros somos bien malos y perversos. Eso no es lo que significa. Por supuesto, este título, como fue determinado hace 500 años, da esa idea de que está queriendo decir que nosotros somos depravados, porque depravado es un violador, ¿cierto? Ese es un depravado, pero no es ese el sentido que se quiere dar con la depravación total. Estamos hablando de depravación total, que nos quiere decir que el hombre está completamente muerto, espiritualmente muerto. Comparando con la santidad de Dios, el hombre ya no está puro, está completamente corrompido, está depravado en ese aspecto. Espiritualmente, el hombre murió por la caída de Adán y Eva. Entonces el hombre está incapacitado, imposibilitado a responder espiritualmente hacia Dios, porque tiene muerte espiritual. Entonces eso es lo que significa. No significa que somos completamente malos, porque aunque estamos espiritualmente depravados, espiritualmente muertos, somos capaces de hacer muchas cosas buenas, y lo hacemos con nuestra familia, amigos y personas, aunque no conocemos, hacemos buenas obras. Así de que, porque todavía mantenemos en cierta manera la imagen de Dios, porque fuimos creados imagen de Dios, pero distorsionada, dañada por el pecado. Así de que depravación total es eso. Estamos muertos espiritualmente hacia las cosas espirituales de nuestro verdadero y santo Dios. Muerte espiritual. Mire lo que dice ahí en Juan 1:25. Vamos a comenzar con este versículo de la depravación total, donde Juan 1:25 nos dice:
de cierto os digo, viene la hora. Este es el Señor Jesucristo hablando, queridos hermanos. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Mire que no está hablando del futuro, ¿cierto? Cuando Él regrese en su segunda venida. No, está hablando que ahora Él va a aparecer, dice, a dar vida a los muertos, cuando los muertos oirán. O sea, Él está considerando a la raza humana muerta espiritualmente, y Él viene para que oigan su voz. Y dice, y los que lo oyeren vivirán. Entonces, estas no son palabras de Lutero ni de Calvino, estas son palabras del mismísimo Señor Jesucristo, quien consideraba a la raza humana como muerta espiritualmente. Entonces, desde entrada comienza Juan a establecer la depravación total del hombre. Mire lo que dice, que el hombre no solo está muerto, sino usa también otra manera de expresar esto de que la ceguera espiritual que el hombre tiene. Ahí en el capítulo 1 de Juan, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ya sabemos que el Señor dijo, Él es, yo soy la luz. Pero dice, mire, la luz en las tinieblas. O sea que cuando Jesús vino a este mundo estaba en tinieblas, porque el hombre está ciego espiritualmente. No puede ver el reino de Dios. Por eso es que tenían al frente del Señor Jesucristo y no lo conocían. No podían ver, hermanos. Entonces es así espiritualmente, hermanos, ciegos espiritualmente. Ahí mismo en Juan capítulo 3, versículo 3, dice, hablando esto se recuerda a Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Este es Nicodemo, el maestro de Israel, viene y habla con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Y este de cierto, recuerda, es la forma de decir, es de afirmar algo que es muy serio y verdadero. Y dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El hombre está espiritualmente muerto, cegado, no puede ver el reino de los cielos a no ser que naciera de nuevo. Y ya vamos a ver qué significa nacer de nuevo cuando entremos por allá a la gracia irresistible. Juan capítulo 9, versículos 39 al 41. Dice lo siguiente, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí está relatando, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús dio la vista a un ciego de nacimiento? Pero esto era una señal para mostrar que así estaba el hombre espiritualmente ciego y que Jesús era el único que podía dar la luz, podía dar la vista. Y estos fariseos, confiados en su religión, en su moralidad, decían, ¿acaso nosotros estamos ciegos? Qué soberbia, hermanos. Si ellos hubiesen dicho, sí, estamos ciegos, no podemos ver quién eres, Él les habría dado la vista, hermanos, espiritual, y hubieran recibido al Señor Jesucristo como Salvador y hubiesen sido perdonados. Por eso le dicen, si hubiese sido ciego no tendrías pecado, pero por cuanto ahora decís, vemos, no, nosotros somos espirituales, somos hombres de Dios, dice, permanecen en vuestro pecado. Ay, queridos hermanos, no es la voluntad del hombre que hace que nosotros podamos ver el reino de los cielos, es la pura gracia de Dios. Hermanos, esto es lo que las doctrinas de la gracia lo que hace es producir humildad en nosotros, porque reconocemos que no hemos participado en nada en esta bendita y grande salvación. Mire también la otra condición del hombre, espiritualmente sordo, no puede escuchar la palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 37 al 38 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. No podían escuchar al Señor Jesús.
No pueden escuchar. El hombre está espiritualmente sordo. Por eso el Señor Jesús se recuerda en decir una y otra vez, el que tenga oído, oiga. Y aún en el mensaje de este mismo apóstol Juan, allí en Apocalipsis, ¿cierto? En el mensaje a la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la depravación total ha hecho que el hombre esté muerto espiritualmente, ciego espiritualmente, pero sordo también a escuchar la palabra de Dios. Y esto lo vemos en el mismo caso de Judas Iscariote. Tuvo al maestro, a Dios mismo, a Jesucristo como maestro. Escuchó los sermones más preciosos, más ungidos, más lindos de la boca del mismo Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tuvo cabida en sus oídos, porque solo Jesús puede abrir nuestros oídos. ¿Cuál es la condición del hombre también espiritualmente ignorante? Mira ahí mismo, le dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Juan capítulo 3 versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ignorante espiritualmente. Este era un maestro, Nicodemo era un maestro de Israel, y el Señor Jesús le habla de nacer de nuevo, del espíritu, del agua, de que necesitaba salvación, y él dice, ¿cómo se podrá hacer esto? ¿Podré de nuevo yo meterme al vientre de mi madre siendo viejo? Y el Señor Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel? O sea, quien enseña las escrituras y no sabes esto. Era una ignorancia espiritual tremenda, y así estábamos todos nosotros. Juan capítulo 4 versículo 10 también. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta conversación preciosa que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana, se recuerda en Juan capítulo 4, pero ella no estaba viendo quién era el Señor Jesús, lo vio como un simple judío y no vio que él era el Cristo, sino fue hasta que después que el Señor se le reveló a ella misma y creyó. Pero así es nuestra condición, ignorantes de quién es nuestro Señor, ignorantes espiritualmente. Juan capítulo 8, versículo 19. Juan capítulo 8, versículo 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Aquí están los fariseos nuevamente. Al igual que todos nosotros, hermanos, como estábamos antes en esta condición, espiritualmente ignorantes de la vida de Dios. Juan capítulo 10, otra preciosa escritura, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, mire la pregunta de los judíos, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hermanos, ¿y cuántas veces él no había dicho eso? De que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no querían escuchar, no querían ver, porque no pueden, porque están muertos espiritualmente. Eso es lo que se refiere depravación total, hermanos. Así de que esto es lo que ocurre en la depravación total. ¿Qué más ocurre en la depravación total al hombre estar espiritualmente muerto? Es que su libre albedrío, o sea, su libertad para decidir, está completamente esclavizada. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 20. Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Se da cuenta que el hombre sí tiene poder de decisión, libertad para decidir. No es que no tenga libre albedrío, pero su libre albedrío está esclavizado a su pecado, y dice que aborrece la luz. ¿Y por qué él aborrece la luz? Porque no quiere que sus pecados sean reprendidos. Y ahí en el capítulo 5 de Juan, versículo 40, dice lo siguiente, Juan 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, ¿a quién que se le ofrezca vida? Si hay una persona que está con un cáncer terminal y se le ofrece una medicina para que tenga vida inmediata, ¿quién no recibiría? Pero aquí estaban estos completamente ciegos, no podían ver su condición y no pueden ver su condición. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros evangelizamos a una persona, no nos frustremos porque le estamos pidiendo algo que ellos no pueden ver.
Y nosotros decimos, reciba al Señor, no ve su condición. Ajá, dice, sí. Pero no pueden verlo, están sordos, están ciegos, están muertos. No pueden responder al Evangelio a no ser que haya una obra soberana de Dios. Y eso ya lo vamos a ver cómo ocurre en un momento. Ahorita solo estamos estableciendo lo que significa depravación total, que es muerte espiritual, ceguera espiritual, ignorancia espiritual y el libre albedrío completamente esclavo. En Juan 6:44. Juan 6:44 dijo el Señor Jesús, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, ninguno, mira aquí, ninguno puede venir a mí. O sea que no hay alguien que tome la iniciativa, dice, ninguno puede venir a mí. Cuando el Señor Jesús dice, ninguno puede venir a mí, se está refiriendo a venir a la salvación, a decirle, Señor, sálvame. Ninguno puede hacer eso si no es que el Padre que me envió le trajere. Ninguno puede venir si el Padre no le trajere y yo le resucitaré. Entonces, aquí vemos la incapacidad total. No, el Señor no está diciendo aquí, algunos pueden venir a mí porque han tomado la decisión y otros no. No, aquí completamente nadie puede. Y ahí mismo en el versículo 65, vaya al versículo 65, por favor. Y dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno, hermano. El Señor Jesús vuelve a afirmar esto. Y allá en Juan capítulo 12, mire lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, sordos, muertos espiritualmente, con un libre albedrío completamente esclavo del pecado y aborrecían la luz. Así de que este es el estado del hombre, queridos hermanos. ¿Y cuál es la consecuencia de este estado entonces de depravación total? Juan 3:36 nos dice el Señor Jesús. Juan 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ya que hemos determinado de que toda la humanidad, hermanos, está depravada totalmente, o sea, muerta espiritualmente, ciego, sordo espiritualmente, ignorante, entonces la ira de Dios está sobre la humanidad. Y esto nos lo dijo el apóstol Pablo sin meternos en otros libros, porque estamos aquí en el Evangelio de Juan, pero él dijo, Romanos 3:23, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, queridos hermanos. Y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Así que esto es lo que ocurre, esta es la consecuencia. La ira de Dios está sobre la humanidad y esto es las malas noticias, ¿cierto? Antes de las buenas noticias. Así de que vamos a ver ahora una pregunta que tengo para ustedes, resumiendo esta depravación total. Si Jesucristo ofrece la salvación, y quiero que preste atención a esta pregunta, si Jesucristo ofrece la salvación a todo hombre, pero todo hombre está espiritualmente muerto e incapaz de responder a dicho ofrecimiento de salvación, entonces ¿quién puede ser salvo? Si Jesucristo ofrece la salvación a todos los hombres, pero aquí hemos determinado bíblicamente de que el hombre espiritualmente está muerto y no puede responder a ningún llamado espiritual. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Y la respuesta es nadie. Nadie. Y entonces, ¿cómo es que hay salvos? ¿Cómo es que somos salvos? Entonces viene la otra pregunta. ¿Cómo es que somos salvos? Y aquí entra entonces el punto número 2, la elección incondicional. Y esto es lo que vamos a estar entonces entendiendo. ¿Cómo es que el hombre puede ser salvo si está espiritualmente imposibilitado de responder a un llamado de salvación? ¿Cómo ocurre esto? Y esto es lo que vamos a estudiar ahora mismo. Y es la elección incondicional. ¿Qué es la elección incondicional, hermano? Es que Dios soberanamente, libremente, en su libre soberanía, Él decidió en la eternidad, antes de la fundación del mundo, escoger de entre todos los pecadores a algunos para salvación. Escoger a algunos para salvación. Y entonces siempre se hace la pregunta, ¿cierto? O sea que Dios escogió uno para salvarlo y escogió a otros para condenarlo, pero eso no es así, hermano.
Dios no escogió condenar a nadie. Recuerde que el hombre nace condenado por el pecado de Adán y Eva. Fue transmitido ese pecado y el hombre nace destituido. Dios no lo condena eligiéndolo. A este voy a elegir condenarlo, no. Sino de que todos estábamos condenados, pero de ese grupo de condenados Dios desea salvar a algunos. El hombre está corrupto, completamente muerto espiritualmente, pero aún así Dios decidió elegir a algunos para obsequiarle, regalarle de pura gracia la salvación. Y ya vamos a ver cómo opera esto, cómo es que se realiza, pero hoy vamos a entender un poco lo que es la elección de Dios. Y este punto para mí fue el más difícil de procesar, que me tocó mucho tiempo poder entenderlo, porque en mi emoción, ¿cierto? Y en mi pensamiento decía, eso es injusto. Y ya vamos a ver en un momento si es injusto o no. Pero veamos qué nos dice el apóstol Juan. Y el capítulo 17 es una obra maestra al respecto. Juan capítulo 17, versículo 24. Y veamos lo que Dios, enfocando nuestra atención en Dios. Juan 17, 24 dice, y aquí está hablando el Señor Jesús en una oración al Padre. Y dice el versículo 24, Padre, y preste atención, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí el Señor Jesús enfatiza que el Padre le dio de entre todas las personas del mundo, le dio a algunos para que sean salvos por medio de Él. Veamos otros versículos ahí mismo en el capítulo 17, en el versículo 6. Este es el Señor Jesús hablando. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres, pero presta atención, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces dice la gente, algunos, ¿cierto? Pero ahí está hablando de los apóstoles, ahí solo está hablando de los 12. Sí, ciertísimamente sí, está hablando de los 12. Pero ¿qué dice el versículo 9? En esta oración del Señor Jesús, la oración sacerdotal, dice el versículo 9, yo ruego por ellos, hablando de sus discípulos, que del mundo Dios le dio a su Hijo. No ruego por el mundo. Mire aquí. Este versículo luego lo vamos a comparar con Juan 3:16, porque ese es uno de los versículos que se usa para refutar esto. Pero es que Dios amó a todo el mundo y ya lo vamos a comparar. Pero aquí el Señor Jesús dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío, en el versículo 10 dice, es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Entonces, hermanos, aquí vemos de que el Señor Jesús está diciendo, no oro por el mundo entero, sino solo por los que me has dado, porque tuyos eran. O sea, Dios ya tenía sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor Jesús dice, los que me has dado eran tuyos y ahora ya son míos. Hermanos, tú y yo somos un regalo de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 2, ahí mismo en Juan 17. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Se da cuenta de que el Señor Jesús le va a dar vida eterna a todos los que el Padre les ha dado, a todos los que Él ha escogido para salvación. Y el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y hermanos, ahí regreso unos 2 capítulos atrás en el versículo 15. Dice el versículo 16, Juan 15, versículo 16. El Señor Jesús dice lo siguiente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 19 ahí mismo dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces se da cuenta de que
como estamos muertos espiritualmente, esto es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Es imposible que ustedes puedan elegirme a mí. Por eso yo tuve que elegirlos a ustedes para salvarlos. Porque todos ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Y regresemos a Juan 17, Juan capítulo 17, nuevamente a la oración sacerdotal. Y veamos el versículo 20 al 24. Y dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado yo a conocer para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así de que aquí vemos, hermanos, de que el Señor Jesús escogió de entre el mundo y oró no por todo el mundo, sino por los que el Padre les había entregado, o sea, los escogidos de Dios que les entregó al Señor Jesucristo. Y aquí viene la pregunta, que también el apóstol Pablo anticipó esta pregunta ya en Romanos capítulo 9. Pero no es injusto que Dios, y esta pregunta me la hicieron el día domingo, algunas personas que nos visitaron el día domingo, me hicieron esta pregunta, pero no es injusto que Dios decida así escoger. Y no estábamos hablando de las doctrinas de la gracia, no me recuerdo ni por qué me hicieron esa pregunta, pero me hicieron esto. ¿No es injusto que Dios solo escoja a algunos para salvación y no a todos? Entonces yo le hice la pregunta a la persona. Le dije, supongamos por un momento que no hay salvación todavía y que Dios decide condenar a toda la raza humana porque son pecadores y están condenados, y Dios decide los decide condenar y que vayan al infierno. Mi pregunta es, ¿hizo justicia a Dios o fue injusto? La persona respondió que Dios fue justo, hizo justicia, dio lo que merecía. Entonces, y vuelvo a hacer hice otra pregunta y pregunté, pero si ahora Dios decide salvar a alguno de todos los condenados, ¿sería Dios? ¿Qué sería Dios? ¿Sería un Dios justo o sería un juez misericordioso? Y la respuesta fue, sería un Dios misericordioso. Así que Dios no es injusto por el hecho de que decida salvar a alguien. Si toda la humanidad está condenada, entonces Dios salva a algunos, Dios hace justicia con nosotros, hace misericordia. A los que Él no elige para salvación, Dios le hace justicia, les da lo que merecen, el castigo por sus pecados. Pero a nosotros que nos ha salvado y nos escogió, no porque éramos santos o buenos, sino por el puro afecto de su voluntad, Él nos hizo misericordia, nos dio lo que no merecíamos. Y entonces la pregunta es para ti, hermano, ¿por qué Dios te escogió a ti? ¿Cierto? Que en vez de pensar si Dios es injusto porque escogió a algunos y a otros no los escogió, la pregunta es ¿por qué te escogió a ti? ¿Qué había en ti que Dios estaba atraído a salvarte? Y te vas a dar cuenta que por eso es que estas doctrinas nos humillan, porque nos pone donde estamos, en el suelo. No teníamos nada que ofrecer. Y como dicen algunos hermanos, nuestro pecado era lo único que podíamos ofrecer a Dios. Entonces Dios escoge a algunos para salvación, y eso es la elección incondicional. ¿Cómo entonces el hombre puede responder un llamado espiritual si está muerto espiritualmente? La única forma es que Dios inicie y sea el iniciador y el culminador de la salvación. Y eso es lo que nos dice Hebreos, ¿cierto? Él es el autor y consumador de la fe. Y es la única manera. Dios decidió elegir de entre los pecadores para algunos para que sean salvos. El hombre, como se nos predicó el pastor Freddy el año pasado, ¿cierto? El hombre no es que estaba en un río, no sé si fue el pastor Freddy o el pastor Molero, pero uno de ellos dos, que el hombre no es que estaban ahogándose en un río y Dios viene y le tira un salvavidas, no. El hombre estaba sumergido en el fondo de la mar, completamente muerto, y Dios tuvo que agarrarlo y sacarlo de ahí. Esa es la elección eterna. Entonces vayamos al punto número 3, queridos hermanos, la expiación limitada. Entonces, ¿qué es la expiación limitada? Algunos, nuevamente, por estos nombres que a veces pueden confundir si no le prestamos atención a su verdadero significado, piensan que el sacrificio de Cristo es limitado en su sentido de que no tiene poder, de que es muy débil, es muy limitado, muy débil, como nosotros. A veces nosotros decimos somos limitados porque somos finitos, somos débiles.
Pero eso no es lo que quiere expresar este título de expiación limitada, sino que lo que quiere expresar que la muerte de Cristo fue específica para el grupo, para las personas que Dios eligió para ser salvos. Ya lo vamos a explicar con algunos versículos en estos momentos. Vayamos allá a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 11 dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces aquí debemos identificar que el Señor Jesús no está dando su vida. Y recuerde que en el contexto que está Juan capítulo 10 es cuando él estaba en el redil de las ovejas. En ese redil se traían muchas ovejas y que tenían muchos dueños. Y los pastores luego iban a dormir y al otro día venían al redil a recoger sus ovejas, y eran muchos pastores. Y cada pastor se paraba y por nombre las llamaba. No es que simplemente decía cualquier cosa, por nombre. Y las ovejas le seguían. Y aquí el Señor Jesús está usando esa metáfora para decir: yo soy el pastor y mi vida doy por mis ovejas. No da la vida por todas las ovejas que son de otros, no, por sus ovejas. Mire lo que dice Juan 10:14, ahí mismo, el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire el versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el versículo 26. Pero vosotros, mire el versículo 26 mismo Juan 10, pero vosotros no creéis, hablándole a un grupo, dice: porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, ¿quiénes son los que no creen? Los que no son ovejas de Cristo. Pero las ovejas de Cristo van a creer en Él, van a escuchar su voz, porque estas ovejas de Cristo son las que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, estando muertas en delitos y pecados, las escoge y las entrega a su Hijo. Y su Hijo viene y se encarna para morir por esas ovejas, no para morir por todas las ovejas, por otras ovejas que no eran de Él. Y aquí en el versículo 26 lo dice claramente: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Pero siempre sale la pregunta, ¿cierto? Es que por la razón de que no creen. Por eso es que no son salvos, pues porque no creen. Y sí, es por eso no son salvos. Pero la pregunta que hace, ¿cierto?, uno de los teólogos muy conocidos, R.C. Sproul: ¿acaso la incredulidad no es un pecado? Es un pecado. ¿Y acaso entonces Cristo no murió por ese pecado también? Entonces, ¿por qué no lo salva? Si la incredulidad es un pecado, Cristo también murió por ese pecado, entonces deberían ser salvos. Pero es que no funciona así. La salvación es específica, o sea, limitada para ese grupo, para esos escogidos de Dios. Y eso es lo que nos quiere decir. Veamos otros versículos. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 1. Dice Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a quienes, hermanos, a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 15, 13. Mire lo que dice Juan 15, 13, el mismo Señor Jesucristo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por los que Él amaba. Así de que esto es importante que podamos entender de la expiación limitada o específica. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue desperdiciada, hermano. La sangre que derramó el Señor Jesucristo no fue para que alguien diga: a mí qué me importa, pues que Él murió. No. La sangre de Cristo fue cuando Él dijo consumado, tetelestai. Consumado significa, hermano, se usa también en contabilidad. Consumado, fue hecho completo por aquellos. Fue una victoria total por aquellos que estaban separados por Dios para salvación. Pero esto no para enorgullecernos, hermano. Recuerde que todos teníamos el mismo sello: muertos en delitos y pecado. Mire lo que dice Juan 1:29. Mire, pues regresemos ahí al capítulo 1. Dice: el siguiente día, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces algunos dicen, ve hermano, ve que Jesús quitó el pecado del mundo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Y ya lo vamos a ver en un momento. Si Jesús quitó el pecado de todas las personas, de todo el mundo, entonces, hermanos, serían salvos todas las personas. Y pongo un ejemplo que queda muy corto para poder entender esto, hermano. Pero si todos nosotros los que estamos ahora presenciando esta predicación, supongamos que tenemos una deuda de unos 100 millones de dólares cada uno de nosotros en el banco. Imposible de pagar. Estamos arruinados. Pero sucede que viene un ricachón de esos que hay por ahí y va al banco y dice al banco, voy a pagar toda la deuda de aquellos que deben, a todos sin excepción. ¿Cuánto deberíamos nosotros al banco? ¿Estaríamos nosotros deudores ante el banco? ¿Estaríamos en peligro de que el banco venga a quitarnos nuestra casa y meternos a la cárcel? No, porque aquel ricachón pagó por todos nosotros. Pero eso no es lo que Cristo está diciendo aquí. Él vino a pagar, a quitar el pecado del mundo, pero de aquellos que había escogido. Y esto lo vamos a ver dentro de un momento. Mira lo que dice Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 50 y 52. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo por sí mismo Caifás, sino que como él era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esta es la razón del Evangelio de Juan, que él menciona esta palabra mundo. Porque la idea del judío es que la salvación solo era para el pueblo escogido de Dios, para los israelitas, solo para la nación de Israel. Los judíos eso era lo que pensaban, la salvación es solo para los israelitas, no para los gentiles. Pero aquí esta muerte iba a ir del Señor Jesús no solo a los gentiles, y esto es lo que el apóstol Juan quiere enfatizar, que el pensamiento de los judíos de aquel tiempo era de que solo era para ellos, malinterpretando las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces viene Juan 3:16, conocido por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice entonces Juan 12:32, y voy a explicar estos dos versículos. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan en 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo. Estar diciéndole al pueblo judío, mire, Dios ha amado no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, pero no refiriéndose a todas las personas de todas las naciones, sino de que Dios tiene un pueblo de cada tribu, lengua y nación. Dios ha escogido de todas las naciones, tanto judíos como gentiles. La salvación es para ellos, pero es para los que Dios ha escogido para salvación. Porque si no, ¿cómo explicamos Juan 12:32? De que cuando Jesús fuera levantado en la cruz, dice, a todos atraeré a mí mismo. Si entonces esto de que a todos significa de que todos deberían venir, porque esto no es una opción. No dice, posiblemente todos van a ser atraídos a mí. Aquí el Señor Jesús está diciendo, a todos voy a atraer a mí. Y eso tiene que cumplirse. Pero si es todo el mundo, entonces todas las personas de todo el mundo, eso no se está cumpliendo. Entonces el Señor Jesús nos mintió, hermanos, o es que nosotros estamos teniendo una interpretación errónea de este versículo. Y la respuesta es esa, nosotros estamos teniendo una interpretación errónea. El Señor Jesús con seguridad va a traer a todos hacia Él, de los escogidos, de los que Dios separó y de los que Dios ha dado, ha regalado al Hijo para que sean salvos. Y esto es lo que también otros dicen ahí en 1 Juan 2, versículo del 1 a 2. Hijitos míos, dice, ¿cierto? ¿Se recuerdan ese versículo? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero miren lo que dice el versículo 2 de Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces algunos dicen, sí, ve hermano, que ahí dice de que Jesús ha sido la propiciación por todo el mundo. Pero aquí Juan está diciendo, no solo ha muerto por nosotros los judíos, sino también por todos los elegidos de todo el
mundo. Entonces, la expiación limitada, hermanos, se trata de eso. ¿Envió Dios a Jesús a morir y pagar por los pecados de toda la humanidad o solamente por aquellos que Él eligió? Porque si Dios ha enviado a Jesús a morir por los pecados de todas las personas, de todo el mundo, sabiendo de que ellos no pueden responder, entonces eso no sería justo. Pero Él les ha dado vida, y esto es que lo que vamos a ver en la gracia irresistible. Y como ustedes tienen ahí en sus pantallas la imagen de Lázaro, ¿cierto? Cuando Jesús lo llama, esa es una imagen vívida de lo que es la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible, hermano? La gracia irresistible, hermano, no significa que Dios obliga a un hombre a venir en contra de su voluntad y de que Dios le dice, ven, vas a ser salvo, y que el hombre, no, yo no quiero, pero como Dios es poderoso, el hombre no se puede resistir. No, no se refiere a eso. La gracia irresistible se llama de esta manera a una obra solamente de parte de Dios, sin intervención del hombre. ¿Recuerdan lo que dijimos en el primer punto de depravación total? El hombre está completamente muerto espiritualmente muerto, imposibilitado de responder a un llamado de Dios. Dios, entonces, conociendo esto, lo que hace es dar vida espiritual al hombre. Esto es lo que se llama la regeneración. Le da vida espiritual para que entonces pueda responder al Evangelio. ¿Se recuerdan lo que le dijo el Señor Jesús allá en capítulo 3 de Juan a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Cuando Jesús resucita a Lázaro, antes de que Lázaro pudiera responder al llamado de Jesús, que el Señor Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Qué tuvo que ocurrir antes de eso para que Lázaro pudiera salir afuera? Lo que ocurrió fue que tuvo que ser resucitado. Y eso es lo que ocurre en nosotros. La gracia irresistible significa que Dios primero nos resucitó espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente, a través del Espíritu nos da vida, y entonces, como ahora tenemos vida espiritual, se nos muestra el reino de los cielos, se nos muestra el sacrificio de Cristo, se nos muestra el Evangelio, y lo vemos con tal claridad que lo que decimos es, sí, no nos podemos resistir a semejante bendición. Veamos algunos versículos rápidamente. En Juan capítulo 1, primeramente, determinar la obra de Dios, porque esto es obra de Dios, no es de hombre. Juan capítulo 1, versículo 2 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que han creído en él, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora preste sumo cuidado al versículo 13. Los cuales no son engendrados, o sea que no nacieron ellos de sangre. ¿Qué significa esto? Somos hijos de Abraham, o mi papá es pastor, o mi abuelita eran cristianos, o mi tía y mi primo. No de sangre. Aquí no hay descendencia o herencia sanguínea. Esto se refiere, no son engendrados de sangre. Ismael era hijo de Abraham, pero no era la promesa. Eso era de sangre, ni de voluntad de carne. También, o tomando el ejemplo de Ismael, con Sara, Abraham y Agar. Cuando se habla de carne es de método humano. No podemos nacer de nuevo con métodos humanos, forzar a una persona a que crea, meterle miedo. No podemos hacerlo. Eso es humano. Eso es de la carne, métodos humanos, obras humanas, que me voy a esforzar por ser bueno, que ya no hago esto, no hago aquello y ahora voy a hacer lo bueno. Eso es obra de la carne. No se puede nacer de nuevo de esa manera. ¿Y qué es lo tercero? Dice, ni de voluntad de varón, o sea, hablando de la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre está esclava al pecado. No quiere venir a la luz, aborrece la luz para que no sean sus pecados reprendidos. ¿Y qué dice lo último? Sino que son engendrados de Dios, queridos hermanos. Eso es lo que es nacer de nuevo, ser engendrado por parte de Dios. Esta es una obra única de Dios a través del Espíritu Santo que nos da vida espiritual para que entonces ahora podamos tener vida espiritual, podamos ver espiritualmente, oír espiritualmente, responder espiritualmente a su llamado. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es eso, la obra regeneradora de Dios que nos da vida espiritual. Mira el versículo 5 ahí mismo. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de los cielos. Esta es una obra del Espíritu. Y en el versículo 6, mire, es magistral esta declaración. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto no sabemos cómo lo hace. Dijo en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos cómo hace esta obra, pero sí nosotros podemos darnos cuenta cuando estamos ansiosos de responder al llamado del Evangelio. Por eso cuando tengamos confianza, hermanos, cuando salimos a evangelizar, demos el Evangelio. Y si el Espíritu Santo quiere salvar a esa persona, lo va a hacer. ¿Recuerdan ustedes el caso de Nínive? Hermanos, Jonás no quería ir. Se rehusó, fue a otra dirección porque no quería ir a predicar a los ninivitas porque eran malos, perversos. Pero a pesar de él, Dios salvó a toda la ciudad, 120,000 personas. Y Jonás fue y predicó a malas ganas, enojado, un mensaje condenatorio. Ni siquiera presentó las buenas nuevas, solo presentó las malas noticias. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y se fue. Después de 3 días, subió a una montaña a esperar que Dios destruyera la ciudad. Y Dios hizo esto. El Espíritu Santo viene y convierte niños, jóvenes y adultos por igual. 120,000 se convirtieron. Esa es la obra de gracia, hermanos, la gracia irresistible de Dios, cuando Dios da vida espiritual, porque ahí mismo en Jonás, usted puede leer que Dios dijo esta declaración a Jonás. Dice, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de estas personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda? Estaban muertos espiritualmente, pero aquí vino la gracia irresistible de Dios. Ese es el poder de Dios. Juan 6:37, y ya vamos a ir culminando con la última de la gracia, de las doctrinas de la gracia. Juan 6:37 dice, y prestemos atención a estas palabras del Señor, hermanos. Estas son definitivamente del Señor Jesús. Todo lo que el Padre me da, o sea, todos los escogidos que Dios me ha dado, vendrá a mí. No hay vuelta, van a venir a Él. Por supuesto, necesitamos la predicación de la palabra, esa es la forma como vienen. Pero vendrán a Él los elegidos, vendrán a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, no hay que se va a perder su salvación. Esto va a ser una vez y para siempre. Juan 6:44 dice lo siguiente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el Padre nos trae, el Padre es el que nos trae. Y esto es entonces la gracia irresistible. Él nos da vida espiritual y entonces nosotros no podemos rechazar el ofrecimiento de la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, la cruz de Cristo para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, es salvación. Porque nosotros nos dio vida espiritual, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y vayamos a la última de las doctrinas de la gracia, la perseverancia de los santos. Lo que Dios ha escogido por quienes murió Cristo y que han sido regenerados, o sea, por la obra del Espíritu Santo, Dios ha prometido preservarlos con su gracia y su poder para que lleguen al final. Perseverancia de los santos no es de que, pues Dios ya me perdonó y Él me va a llevar, así que yo puedo hacer lo que me da la gana y vivir en pecado. Si hay alguien que hace esa declaración, esa es una muestra que esa persona no es creyente, porque el creyente, una vez regenerado, lo que quiere es hacer la voluntad de Dios, aunque tendrá fallas, aunque tendrá caída, pero persevera en la fe por la gracia de Dios. Si al final de tu carrera, decía un predicador, tu fe se ha desvanecido, es porque desde el principio nunca la tuviste. La fe verdadera, la fe salvadora, hermanos, permanece para siempre. Así que el que piensa que puede hacer lo que le da la gana y que la doctrina de la perseverancia de los santos es demoníaca porque entonces nos da libertad para pecar, esa persona no ha conocido la gracia de Dios. Este es el reposo, la perseverancia es el reposo para el pueblo de Dios. Él nos va a llevar. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el regreso de Jesucristo. Esa es la promesa de Él. Entonces esto no es para que vivamos con licencia, hermanos, y vivamos haciendo lo que se nos venga en la mente. No, es para vivir agradecidos a Él. Por eso es que si entendemos de la forma correcta estas doctrinas, lo que hace es provocar amor, agradecimiento, adoración y vida comprometida
con el Señor. Mire lo que dice Juan 6:37 nuevamente. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:39 y 40, mira lo que dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. O sea que todos los elegidos que Dios le ha dado al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, Él no va a perder ninguno. Entonces, si alguno se perdió es porque nunca fue de Él. Y mire lo que continúa diciendo, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y la garantía, yo le resucitaré en el día postrero. Así de que Juan 10 nuevamente, versículos 28 y 30, que son unos versículos preciosos para ir terminando. Juan 10, versículo 28 al 30 dice, y yo les doy vida eterna. ¿Y qué más dice, queridos hermanos? Y no perecerán jamás. Y mire qué más sigue afirmando. Ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. ¿Quién puede arrebatarnos de la mano de Dios, hermanos? Si alguno se salió de la mano de Dios, es que nunca fue de ahí, hermanos. Y eso le ocurrió con Judas Iscariote. Así de que vayamos ahí rápidamente a Juan 17, 20, para que veamos que la perseverancia de los santos lo que significa es que Dios nos va a guardar. El camino de santidad, dice Isaías, por más torpe que seamos, no resbalaremos. Juan 17, 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra por ellos. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que el Señor Jesús le dice a Pedro, hoy el maligno te ha pedido para zarandearte? No, Señor, yo jamás voy a ir yo voy a la muerte contigo. Y dice, te va a venir a zarandear, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Y así fue, hermanos. A pesar de que Pedro negó a Jesús no solo una vez, no solo 2 veces, sino 3 veces, estaba en las manos de Dios. Eso es perseverancia de los santos. Nos guarda a pesar de nuestra torpeza. Y en el libro de Jonás usted puede también ver estas doctrinas de la gracia. Así de que esto ha sido un breve resumen, hermano. Espero de que este lo hubiese motivado a estudiar, a investigar acerca de nuestra fe y en estas doctrinas, las doctrinas de la gracia. Amén. Hemos llegado, pues, hermano, al final de este evangelio según Juan, evangelio precioso. Así de que continuemos orando en el Señor para que esta palabra dé mucho fruto en nosotros. Amén. Acompáñenme en oración. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Padre, hemos sembrado, hemos regado tu palabra, pero el único que puede dar crecimiento eres tú, Señor. Así que te suplicamos, Padre, de esa gracia sobre nosotros, para que tú hagas crecer esta palabra en nuestras vidas y que dé mucho fruto para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias te damos y bendice a cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros, Señor, que estamos en diferentes situaciones. Sea tu gracia sobre nosotros, Padre. A ti damos toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, familias. Pasen todos muy buenas noches.